buenas noches, bienvenidos a todos. Vamos a hablar un poco sobre la mecánica de fluido computacional, CFD, correcto. En esta instancia quisiera un poco ordenar las ideas, correcto. A ver. Vamos a lo que es el temario nuevamente, introducción al CFD, diferencias entre el MEF, MBF y MDF, software especializados en CFD y la integración del CFD en la metodología BIM. Ese es el temario que vamos a tocar el día de hoy y vamos a continuación con la introducción. ¿Okay? Hablando un poco del CFD, es una rama de la mecánica de fluidos que estudia el comportamiento de los fluidos, bien sea la acotación, sus parámetros como velocidad, presión, temperatura, entre otros, mediante el uso de técnicas numéricas aplicadas en un computador. ¿Okay? Se utilizan análisis numéricos y estructura de datos para resolver y analizar los problemas que involucran estos flujos de fluido. Llámese fluido gaseoso o líquido. ¿Correcto? Las computadoras se utilizan para realizar los cálculos necesarios para simular la interacción de líquidos y gases con superficies definidas por condiciones de contorno. Recordemos que esta es una rama de la mecánica de fluidos, pero no es posible sin una computadora. Era lo que estábamos colocando como tal en sí en la presentación. Resulta que un análisis CFD no es posible sin un computador. ¿Por qué? Porque tenemos estas ecuaciones, recordemos que la base del CFD son las ecuaciones de Navier-Stokes, ¿okay? Estas ecuaciones están basadas en ecuaciones diferenciales en las cuales van dirigidas o están contenidas en la solución o en la restricción de las leyes de la conservación en general, ¿ok? Sobre todo en el CFD lo que se ve es la ley de la conservación de la masa y la ley de la conservación de la energía, ¿ok? Un poco hablando de la continuidad, es precisamente lo primero que se había comentado, se refiere a la conservación de la masa, donde se establece que la masa que entra es igual a la masa que sale, ¿correcto? Esto, una vez resuelto esto, significa que estamos en estas limitantes, ¿ok? Estamos cumpliendo con esta ley. Luego tenemos las ecuaciones de momento que se refiere a la segunda ley de Newton, como había indicado anteriormente, donde se establece que la aceleración de un objeto es directamente, ¿ok? La aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa, ¿correcto? Luego, la ley de la conservación de la energía es lo que todos conocemos en el que se establece que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma de unas formas u otras, ¿ok? Es por eso que lo que podemos ver es que en esta ecuación la energía puede ser solamente transformada, más no perdida, ¿ok? No hay pérdida en energía en ningún momento en cuanto a las situaciones físicas que se nos puedan presentar, ¿ok? Aquí tenemos un poco del video de lo que es el CFD. Problemas otra vez, vamos a ver. No sé por qué no envía directamente. De todas maneras vamos a hacerlo de forma manual y luego editamos el video para que no haya problema y no tengamos problemas nosotros tampoco. Ok, entonces un poco del CFD, vamos a ver si lo pueden ver. Me confirman. Aquí podemos observar una pieza mecánica, ¿ok? Bueno, mi área es de la parte de, como les había dicho anteriormente, esto está más dirigido a la parte de construcción y de edificaciones, pero la parte mecánica también toca mucho y esos son los mayores ejemplos acá. Aquí lo que se hace es que en este software primero se crea y se genera el modelo como en Inventor y luego se le hace la simulación.
El paso para hacer la simulación es discretizar el espacio que queda adentro. Hay que convertirlo en un sólido y luego eso se declara como un líquido a través, o como un fluido, disculpen, ¿no? A través de la malla de elementos finitos que se genera. Recordemos anteriormente que le había comentado que todas estas soluciones de las ecuaciones se generan a través del método de elementos finitos. Esto es más o menos en los años 70 donde se genera esta metodología como tal, por supuesto muchos años de investigación y de evaluación, donde se observa que esta malla es generada para discretizar este sólido, ¿no? Luego discretizado, por supuesto, estamos indicándole que eso se comporta como un fluido, más no como un sólido. Pero esto solamente lo hacen estos software de simulación CFD. Si tú quieres declarar un sólido a líquido en un software de estructural, por supuesto no lo vas a tener porque ellos trabajan solamente con sólidos. Pendiente con ese tema. Es muy importante que yo les acote, ¿no? Que estos software no son de la noche a la mañana creados. Ellos, al finalizar toda la etapa de procesamiento en cuanto a análisis y diseño del software, se realizan una serie de pruebas de verificación. Por ejemplo, tenemos un túnel de viento, ¿no? Que podemos generar a escala en la forma real. Este túnel de viento hay empresas, por ejemplo, en Europa, no sé si en Latinoamérica hay, creo que en México hay una, donde hay un túnel de viento físico real y luego se genera un problema el cual debe dar exactamente igual la solución. Bueno, exactamente no, hay un aproximado allí, como bien lo sabemos, debe dar la solución aproximada de lo que nosotros estamos planteando en el software, ¿ok? Entonces se compara uno con el otro, ¿ok? ¿Qué es lo que se hace? Se compara el resultado del software con el resultado de la prueba en sí en físico, ¿no? Del túnel de viento. Por supuesto, hay estos software de CFD, tú puedes simular un túnel de viento y generar las mismas condiciones que el real para que te den resultados similares, ¿ok? Y así es que se confirma. En mayor escala también hay una validación de estos software en el cual se hacen con pruebas de vuelo. VS Aero es uno de los software muy importantes en esta área. Lo utilizó o lo generaron los ingenieros de Boeing en su época de apogeo. Entonces, este software lo que hace es, este software creado por ellos, por supuesto, lo validaron con pruebas de vuelo reales, ¿ok? Entonces, por supuesto, tomaron estos resultados para su análisis y estudio. Como tenían la facilidad también de tener los aviones a disposición, no había ningún problema. Bueno, ahora hablando un poco de las diferencias entre el MEF, el MBF y MDF, ¿qué es esto, no? Estos son los métodos numéricos que utilizamos para las soluciones de los problemas en CFD. ¿Ok? Tenemos en primera instancia el método de los elementos finitos, que es muy conocido en la ingeniería, que es un método de cálculo, ¿no? En el que se subdivide un modelo, como el que vemos acá, que es un círculo, ¿no? En este caso, en elementos muy pequeños, pero de tamaño finito, con formas geométricas simples o conocidas, ¿no? Por ejemplo, yo no solamente puedo tener esto subdividido por triángulos, sino también por octágono, ¿no? Eso depende de qué tipo o de qué línea vayas tú a crear. Tenemos, por ejemplo, el cuadrado también, se utiliza mucho para superficies regulares, pero el triángulo es más preciso para superficies irregulares, ¿no? Eso es algo de método de elementos finitos, por supuesto, eso se ve ya en posgrado en sí, no en pregrado, no tengo no, yo, por ejemplo, yo no lo vi en pregrado, lo vi fue en posgrado, donde hacíamos todas estas ecuaciones a mano, ¿ok? Pero bueno, llegábamos a la solución de dos, tres triángulos, ¿no? Nunca llegábamos, por supuesto, a lo que sacan estas supercomputadoras, ¿ok? Lo que hacen es estas computadoras realizar todas estas soluciones y de forma iterativa llegar a la solución, ¿ok? Acuérdense que esto tiene que converger, ¿no? Las soluciones tienen que converger para que dé el resultado correcto. Entonces, bueno, eso lo pueden un poco profundizar en su área, en su curso de método de elementos finitos que ustedes ven en la universidad. Entonces, ahora vemos el MBF, ¿no? Que es el método de volúmenes finitos,
que se basa en el hecho de que muchas de las leyes físicas son las leyes de conservación. Es lo mismo que estábamos hablando anteriormente. Ellos lo que hacen es basarse en la ley, más no en la parte, por decirlo así, matemático-aritmética de la solución. Entonces lo que plantea es lo mismo, ¿no? Él plantea que se crea o se genera una célula que le llamamos volumen de control, y esta hay una en la salida y otra en la entrada. Entonces, ¿qué es lo que verifica? Que lo que va entrando es lo mismo que debe ir saliendo, ¿no? En cuanto a materia se refiere. Entonces, aquí, por ejemplo, hay una formulación que consiste en ecuaciones de conservación de flujo definidos en un sentido promedio sobre las células, ¿no? Acuérdense que estamos hablando de estas células, es lo que le estamos hablando del volumen de control, que como ven acá en la imagen puede ser un pequeño volumen de tipo cubo. ¿Ok? Históricamente, por ejemplo, este método ha sido muy exitoso en las soluciones de problemas de flujo de fluido. A veces es mejor irse por este método en algunos casos, ¿ok? Eso también depende del criterio del ingeniero a la hora de hacer este tipo de cálculos. Y bueno, por último tenemos el MDF, que también es muy utilizado para ciertas cosas, porque no es tan profundo como los dos anteriores. Entonces, este método de diferencia finita es el enfoque más directo a la discretización, ¿ok? De las ecuaciones en derivadas parciales. O sea, lo que estamos es haciendo esta discretización como tal de las ecuaciones antes vistas, ¿no? Entonces se considera un punto en el espacio. Ese es más o menos el procedimiento que se genera, ¿no? Se considera un punto en el espacio donde se toma la representación continua de las ecuaciones y se reemplaza por un conjunto de ecuaciones discretas. Entonces, estas ecuaciones discretas o este conjunto se denominan ecuaciones en diferencias finitas. Es por eso que el método tiene ese nombre. Entonces, este método se define típicamente en una cuadrícula, tal como se ve acá en la descripción de la imagen. Es regular, siempre va a ser regular, y se puede utilizar para métodos de solución muy eficientes. ¿Ok? Método, por lo tanto, no utiliza generalmente geometrías irregulares, por lo que le comenté anteriormente. Esto sirve más para geometrías regulares, pero sí los modelos rectangulares o en forma de bloque, también sí le podemos hacer este tipo de análisis numérico. Le podemos aplicar este tipo de análisis numérico. Un dato importante, ¿no? Que es el cual nosotros nos estamos fundamentando, cuál es la principal diferencia entre los tres métodos. En resumidas cuentas, la diferencia está en la facilidad de implementación. ¿De implementación dónde? En el software. ¿Ok? Esta importancia es de bien en aquella época, desde que se crearon estos métodos y cuando se generó el primer software en el 62. Por supuesto, no empezaron con métodos de elementos finitos. Por supuesto, empezaron con métodos como el MDF, ¿no? Luego se fueron incluyendo el MBF y ya así a finales del 63, si no me equivoco, ya con la metodología de elementos finitos. Acuérdense que o sea, se va generando de lo más simple hasta lo más complicado, ¿ok? Por supuesto, ya hoy en día, en el 2018, tenemos software súper potente donde no solamente integran lo que es análisis, sino simulaciones y animaciones. O sea que hay algo prácticamente fuera de serie en ese sentido. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Ok, bueno, ahora sí, en este tópico iríamos viendo todo lo que son los software especializados en CFD. Y como les había comentado, tenemos el primer software, uno muy interesante. Este es un software CFD gratuito y de código abierto, el cual es llamado OpenFOAM. ¿Okay? Entonces los pueden buscar y lo pueden descargar gratis también. Existe una comunidad así, especie de Linux, ¿no? Recordemos que tenemos nosotros Windows, que es una empresa que genera este sistema operativo, pero tenemos Linux, que es una comunidad que ha generado un sistema operativo de código abierto. Entonces existe una comunidad que solamente los cabezas verifican que las programaciones que hagan otros ingenieros ayuden y alimenten de forma positiva el sistema operativo Linux, ¿ok? Algo así hace el OpenFOAM.
¿Qué es lo que hacemos? Tenemos ingenieros, recordemos que nosotros en Latinoamérica no tenemos una formación ingenieril doble. Nosotros estamos más específicos a cada área, entonces para generar un software necesitamos un civil, por ejemplo, y un informático, ¿no? Pero en Europa y Estados Unidos generalmente las formaciones ya vienen de esa forma, o sea, vienen así en conjunto. Es un ingeniero civil que es informático, ¿ok? Por supuesto hay ciertas áreas que no ven y hay otras que sí, ¿ok? Para llegar a la misma cantidad de tiempo de graduación que los ingenieros latinoamericanos. Entonces ese es un problema que tenemos acá, pero bueno, se irá solucionando a través del tiempo porque las nuevas metodologías están agregando presión para que esto suceda, ¿ok? Ya, por ejemplo, un ingeniero civil que ya no sepa BIM, ya está bien complicado porque todo se está desarrollando en BIM, por ejemplo, en Chile, ¿no? O en Argentina ya, todos los proyectos se están pidiendo en esta metodología. Entonces, prácticamente estás obligando al ingeniero que te presenta los proyectos a que estudie esta parte de la informática que son el estudio de los software, ¿no? En sí en lo más básico, porque en lo más profundo ya es programación y ya son estudios de lenguaje de programación y algoritmos que son más avanzados, ¿ok? Ok, entonces tenemos un poco del ANSYS, que también es una empresa muy grande, es una de las empresas de simulación creo que más grandes del mundo. Ellos abarcan muchos temas de simulación, entre ellos está el análisis estructural, bueno, esa es mi área, la conozco muy bien en la parte de ANSYS, son unos monstruos, creo que el único que le llega ahí parecido es el robot, pero los demás no le llegan porque no son software de simulación, sino de cálculo estructural, pero el robot sí es un software de simulación, al igual que el de ANSYS, ¿ok? Un software de simulación que te simula sismos, te simula las cargas que puedes hacerle a estas edificaciones. ¿Okay? Tenemos la transferencia de calor, también hay un tópico allí que está cubriendo, dinámica de fluidos, electromagnética, campos acoplados. Es decir, él está cubriendo todas las áreas que se puedan simular. ¿Okay? Y está haciendo o ya tiene software en este aspecto que están siendo más modernizados a través del tiempo, vienen nuevas versiones con más cosas y también está generando en su laboratorio informático, que también ustedes pueden participar si están muy interesados. Ellos tienen un laboratorio informático, ahorita no tengo la página, pero la pueden buscar en internet, donde ustedes pueden dar sus apreciaciones de los nuevos software que se están creando en la empresa ANSYS, ¿ok? Tenemos, por ejemplo, ANSYS Workbench, disculpen mi inglés, el ANSYS Workbench, análisis estructural, térmico, de fluidos y electromagnético, cubre estas tres áreas. El ANSYS CFX, este es uno de los más utilizados en nuestra área de CFD, en donde vemos procesos de fluidos, flujos, transferencia de calor o reacciones químicas en CFD. Es muy importante las reacciones químicas a la hora de verlo del CFD. ¿Okay? Esto está muy relacionado a la hora de declarar el material en este tipo de software. Muy pendiente con esa parte. Estos son tips que le estoy dando. Recuerde que este es un seminario que es de 1 hora, 45 minutos, ¿no? Más o menos. O entre 45 a 1 hora, en donde no podría yo explicarle a fondo, ¿no? Pero para eso nosotros estamos creando un curso de CFD en principio, y luego viene un curso de Autodesk CFD, que lo vamos a ver más adelante, en donde ustedes podrán, al comprar la membresía de Llanosoft, podrán ver todos los cursos de forma libre una vez que compres la membresía, ¿ok? Bueno, hablando un poco más del tema, ANSYS Fluent, bien interesante, procesos con fluidos también, flujo de transferencia de calor o reacciones químicas en CFD, ¿ok? Recordemos lo de transferencia de calor, esto ya lo había repetido en la ponencia que tuvimos problemas, ¿no? La transferencia de calor tiene que ser tomada en estos procesos de análisis. ¿Por qué? Porque recordemos que tenemos fluidos newtonianos y no newtonianos. Y esto está asociado a la viscosidad. ¿Ok? Recordemos que la viscosidad varía de acuerdo a la temperatura que tenga y hay un análisis que debes hacer
a la hora o de tomar en cuenta a la hora de hacer estos análisis. ¿Ok? Hay algo muy importante por allí que debes tomar. ¿Ok? El Space Claim Design Modeler, también software para diseño CAD y simplificación de geometría, previo al proceso de mallado. Perfecto. Aquí también tenemos un software CAD, imagínense como el AutoCAD. Este es importante porque nosotros también podemos hacer simulaciones en 2D. Ok, pendiente con eso, no solamente en 3D como lo vemos siempre en los videos, ¿no? En YouTube. No, nosotros también podemos hacer simulaciones en 2D que a veces nos simplifica muchísimo el trabajo y a veces nos da ya la solución que necesitamos. ¿Ok? Soluciones ANSYS Autodean, software explícito para análisis de cargas extremas de corta duración. Esto es muy utilizado en la ingeniería estructural, en lo que le llamamos nosotros pushover. Soluciones ANSYS de mallado, ANSYS y SEM. Esto también está desarrollado para hacer los mejores procesos en cuanto a mallado, ¿ok? Recordemos que también ahí hay una historia que ustedes deben ver, en donde mientras más refinado sea en algunos puntos el mallado, mejor será tu análisis, ¿ok? Pendiente con esos temas. Interesante también, nosotros tenemos un curso de ingeniería estructural que toca esa parte, ¿no? Pero luego se va a otras ramas de la ingeniería estructural. Pero es muy importante ese tema porque si no sabemos, no sabemos hacer un buen mallado, es posible que tengamos unos resultados mediocres. ¿Okay? Pendiente con ese tema también. Y el Civil FEM con ANSYS, análisis estructural y aplicaciones de la ingeniería civil. Ok, ahora la pregunta que me hicieron una vez, ¿no? Se la voy respondiendo, la hago y se la respondo. ¿Cuál es mejor entre OpenFOAM y ANSYS? Ok, la comparación solamente cabe con ANSYS CFX y ANSYS Fluent. Solamente cabe, no con las demás porque son de otras áreas. Bueno, en mi apreciación, las dos son muy buenas, las dos son muy poderosas, ¿ok? Y los dos son, eh, por decirlo así, o sea, te dan todo lo que tú necesitas, ¿ok? Ahora, si tú eres un ingeniero de la NASA que vas a lanzar un cohete, es más recomendable el OpenFOAM, porque hay una base de datos que ellos tienen que es mucho más potente, sobre todo para la parte del área de turbulencia, en donde la ANSYS, la librería, la tiene un poco reducida en cuanto a los problemas que ya presenta el OpenFOAM, que es muy poderoso. ¿Y esto por qué? Porque precisamente, yo lo había comentado anteriormente, hay ingenieros en todo el mundo en donde esta información va siendo alimentada en este software de manera libre y solamente los cabezas lo reciben, la verifican que todo esté bien y la aplican. ¿Okay? En cambio, en el caso de ANSYS, él debe pagar a estos ingenieros, ¿ok? Y los otros ingenieros del OpenFOAM no cobran. Todos están generando solamente para que en su copyright salga que ese botón fue creado por él, ¿no? Importante ese tema. Bueno, esto es ya primer mundo, correcto. Pero no, bueno, nosotros también deberíamos llegar a ese tema, ¿no? No estamos para menores cosas. Entonces, un poco hablando ya, sí, no te preocupes, no te preocupes, Juan Carlos, que el console lo vamos a ver aquí justamente en esta lámina que acaba de pasar. Bueno, vamos a hablar ahora del Autodesk Simulation CFD. Autodesk es el área del el departamento de Autodesk Simulation. Bueno, les coloqué este comentario porque yo en realidad soy no solamente ingeniero civil, soy también, tengo una maestría en ingeniería estructural y sismo resistente, pero en estos últimos 2 años, tras la situación que ha ocurrido en Venezuela, he emigrado acá a Perú y me ha tocado la muy buena tarea de ser ingeniero de aplicaciones de Autodesk. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Acá el departamento ya por supuesto, nosotros teníamos relaciones de hace tiempo en Venezuela, pero justamente cuando llego al Perú, entro en Autodesk como tal, como ingeniero de aplicaciones, ¿ok? En la parte de simulación. Entonces, ¿qué sucede? Este departamento en su época, ¿no? Eso lo pueden buscar en internet también, en su época le indica a la matriz de Autodesk, ¿no? Estamos hablando de la empresa, que compre software CFD, que era de unos ingleses. Entonces, lo compra
y lo empieza a mejorar. ¿Ok? Esa es una práctica que tiene Autodesk desde hace tiempo, desde que AutoCAD se convirtió en el rey. Solo desde que AutoCAD se convirtió en el rey, han adquirido mucho poder y han hecho compras de distintos software como el Revit, que es el BIM Manage de la metodología BIM, ¿no? Es uno de los pilares, sobre todo en Latinoamérica, competencia de Archicad. Imagínense, tumbó a Archicad luego de que Archicad sea el progenitor de la metodología BIM. Es algo interesante, ¿no? Y bueno, también está el Navisworks, que también fue comprado para todo lo que es el BIM 4D y 5D. Y bueno, en simulación ellos tienen un departamento gigantesco donde está el área, todo lo que ustedes vean, letra amarilla, es simulation, ¿ok? Entonces, como le dije anteriormente, lo que es CFD a letra amarilla y robot también es de la parte de simulación, sobre todo porque hay un motor de cálculo en el cual genera, ¿no?, la parte de la simulación en edificaciones. ¿Ok? Bien, es interesante ese tema, es la parte de ingeniería civil. Bueno, discúlpenme, de verdad que no puedo hablarle de lo que es la parte mecánica, si hay algún mecánico por acá, pero bueno, haré las respectivas, por decirlo así, las respectivas solicitaciones al gerente o al área de dirección académica de Llanosoft System para que genere un curso, ¿no?, dedicado a CFD, pero para ingeniero mecánico. ¿Ok? Entonces, bueno, la parte del console, ¿no? Me estaba preguntando un poco Juan, ¿no? Console Multiphys, tremendo software también. Como dice acá, ¿no? Es un paquete de software de análisis y resolución por elementos finitos para varias aplicaciones físicas de la ingeniería. Lo bueno del Console Multiphys es que tiene múltiples, pero múltiples aplicaciones en lo que son fenómenos físicos. ¿Ok? Que tienen que ver, por supuesto, con fluidos y, y, parte de transferencia térmica. ¿Ok? Aquí vemos que puede ser muy versátil en cuanto a varios fenómenos a atacar. O sea, si tengo un problema físico, tal vez que no pueda yo generar o resolver con Autodesk FD, por ejemplo, es muy posible que con Console Multiphys lo pueda realizar. O sea, lo que pasa en esto, ok, ahora vamos a hacer, mientras vamos avanzando, ya hemos visto dos software, ahora estos dos software también que son muy buenos, ok, pero el console multiphys le lleva un poquito más de ventaja a todos, ¿no? Pero, ¿quién sería mejor de todos estos cuatro software que ya hemos presentado? Me faltan dos todavía, pero son de otra área. Estas son de áreas muy parecidas, las que presenté anteriormente. Y les hago la pregunta, ¿cuál sería mejor de estos cuatro para un problema que se nos presente, ¿no?, de CFD? Bueno, la respuesta es simple y depende de tu nivel del problema, ¿ok? Depende del nivel de problema que tú tengas. Por ejemplo, una vez en Argentina me preguntaron, según un problema que ya yo había visto, ¿no?, anteriormente, había analizado, me indicaron un cierto problema y me dijeron, bueno, ¿cuál de los software que utilizo es mejor? Por supuesto, como yo era de Autodesk, le dije Autodesk CFD. ¿Ok? Pero en ese caso no lo hice por la empresa, porque si no lo pudiera hacer en CFD ese problema, yo le hubiese recomendado el ENSYS o el COMS. ¿Ok? Eso no hay ningún problema porque tal vez Autodesk tampoco me da una restricción de que solamente yo pueda resolver problemas con su software. La cuestión es resolver el problema al cliente, el cliente te va a seguir comprando otros paquetes de las collections que tenemos, ¿ok? La cuestión es que en ese caso sí era contundente el CFD. ¿Por qué? Porque era más barato. Entonces, si tú vas a hacer un cohete espacial y necesitas saber las turbulencias de todas las turbinas, bueno, utiliza Console Multiphys, pero ese te cuesta una cantidad de dinero considerable, ¿ok? Para el problema que teníamos en Argentina, que era un problema más que todo de análisis de ambientación, con CFD tú lo podías utilizar muy fácilmente. ¿Y cuánto vale el CFD? Una tontería, porque te viene en una collection que vale $2.500 y que te trae 20 software. Entonces, ¿qué era más recomendable en ese caso? Mira, CFD te lo hace y además vas a gastar muchísimo menos. ¿Qué dijo la gente? Vamos a darle. ¿Por qué? Porque a veces también está
supeditado a lo que son los costos de cada uno. Y bueno, si ameritaba ese problema, el console multifísico, el ANSYS, que también podía resolverlo, bueno, tendría que invertirse más, ¿ok? Pero no era el problema así, el problema era algo menor y podría resolverse con el CFD. Por supuesto, en estos paquetes no venía anteriormente, pero también costaba mucho menos que los demás. Entonces, bueno, es un tema a considerar y eso ya queda, como les digo, ¿no? A nivel, a criterio de cada quien. Ok, bueno, entonces voy a presentar los últimos dos software que tengo, pero estos están más dirigidos a lo que es. Ahorita vamos a ver los videos, no quise poner en los videos porque tengo el error, ¿no? Cada quien, aquí vean, aquí, bueno, aquí tengo el video, por ejemplo, del Iber, ¿no? Déjenme ver si puedo pasarle para que ustedes vean la calidad de, de este, de esto, ¿no? Por ejemplo, este es el OpenFOAM, vean qué nivel, ¿no? de análisis, bueno, análisis no lo van a poder ver, pero el nivel de simulación que tiene, ¿ok? Muy bueno, creo que es uno de los mejores. Para mí el OpenFOAM es un software muy poderoso y que he utilizado en problemas muy complejos, sobre todo de turbulencia, que creo que es la parte más compleja de esta área de CFD. ¿Okay? Aquí están viendo que lo que se está haciendo es una simulación del roce del viento con una pelota, ¿no? Que se está trasladando. Ahí ven la pelota y vean cómo empieza, ¿no? Lo que se generan, los vórtices que se generan en la parte, por decirlo así, de atrás, cómo se va generando cuando se va moviendo hacia adelante esta pelota, ¿no? Esta es una simple referencia a lo que es el OpenFOAM y su calidad. Tenemos el video también del ANSI, ¿ok? El ANSI sí lo tengo un poco más, no lo tengo. Bueno, pero se lo voy a mostrar por el otro medio. Vamos a ver el video del CFD. Esa es su presentación de Autodesk, lo pueden buscar también. A verlo un poco más acá adelante. Por supuesto, hace referencia de la dinámica de fluidos y toda la parafernalia de las ecuaciones. Y bueno, también vean que hacen este tipo de simulaciones de túneles de viento, también hace simulaciones de transferencia de calor, simulaciones también de ambientación. Tiene muchísimas cosas que pudieran utilizarse, muchísimas aplicaciones, desde, por ejemplo, como lo ven, gasoductos, acueductos, las presiones que se pueden verificar allí, piezas también, piezas mecánicas muy pequeñas, depende de los niveles que tengamos, y también ve lo que es la transferencia de calor, ¿no? En uno de los simposios que yo he ido en Estados Unidos, he visto que han hecho un análisis, por ejemplo, a lo que es el Xbox, ¿ok? Para ver esta parte del calor. Y bueno, a mi parecer creo que fracasaron porque se calienta demasiado y a veces se apaga, ¿no? El Xbox One, creo que, One no, el 360 creo que es el que tiene el problema. Entonces, bueno, esto se ha hecho con CFD también, o sea, se pueden utilizar este tipo de software de CFD. Análisis de ambientaciones, como lo que hemos realizado por mi persona, ¿no? Esto lo que analizamos en este caso es que en una edificación todas las áreas estén ambientadas o climatizadas correctamente, un clima aproximado entre 23 a 24 grados centígrados. Entonces eso es verificable con este software una vez que tú le coloques toda la información correctamente, ¿ok? Es importante ver todos estos temas. Y bueno, el console, lo que me habían pedido ustedes, ¿no? Vemos, ¿no? Que también tiene muchísimas aplicaciones. Y bueno, aquí más o menos les voy a pasar esto un poquito más rápido para que vean el ejercicio que está haciendo. Esto lo pueden encontrar también en nuestro canal de YouTube. Una vez que se ha terminado este seminario, lo van a poder ver de nuevo todo el seminario de forma editada y sin interrupciones, de forma limpia, en nuestro canal de YouTube Llanosoft System. ¿Okay? Y bueno, aquí estamos viendo lo que es la composición por dentro de la pieza. Y vean que una vez que nosotros colocamos todos los factores y todas las propiedades, hacemos
los análisis, ¿no? Esto ya es los resultados, esto ya son los resultados. Una vez que ya yo hago todas las declaraciones en cuanto a material, en cuanto a mallado, ¿no? De elementos finitos, y luego también en cuanto a las propiedades físicas del fluido, entonces ya yo hago la corrida del software y obtengo estos resultados con este mapa de colores, por ejemplo, donde me indica, donde, por ejemplo, aquí me imagino que están hablando de las presiones, no, están hablando de la temperatura en este caso, ¿ok? Aquí en este caso están hablando de la temperatura, donde con un sistema de colores dicen dónde hay más temperatura en un sitio que en otro, ¿no? Es muy importante cuando usted está trabajando en estos software que siempre declare las entradas y las salidas. Recuerden lo que le comenté anteriormente. Esto es porque el software tiene que calcular la solución y esta solución debe converger, que lo mismo que entra es lo mismo que está saliendo, ¿ok? Para cumplir la ley de la conservación de la masa, ¿ok? Estamos ya hablando un poco más en profundidad técnica. Bueno, interesante, ¿no? Bueno, y la simulación de la entrada, la simulación que se hace en este tipo de software, ¿no? Vean que también tiene una especie de animación. Una vez que ya yo declaro la entrada, veo que como va entrando, ¿no? Hasta dónde debe salir. Claro, cuando uno modela, él no va a chorrear, no va a chorrear, ¿no? Eso se supone ya, se supone a sabiendas de la lógica, ¿no? De uno. Lo que estamos haciendo ahí es, le estamos diciendo que hay un sitio donde va a entrar el fluido y un sitio donde va a descargar el fluido, ¿ok? Para temas de presiones también es lo mismo, ¿no? Hay un sitio donde entre y otro sitio donde sale. Siempre es así, o sea, en todos los problemas de CFD siempre hay una entrada y una salida, ¿ok? Que es lo que se dice que se debe verificar, ¿ok? Bueno, en realidad es la solución de estos problemas. Bueno, y aquí tenemos, no se preocupen que luego les muestro el video de ANSI. Luego aquí tenemos estos software que son muy poderosos, pero para otras áreas, ¿no? Esto ya es un poco más aplicados a problemas de hidráulica, a naval, oleaje, algo muy grande. Ya no es a piezas pequeñas. Esto aquí no vas a utilizarlo para, por ejemplo, no sé, una turbina, no, aquí no. Esto es para, por ejemplo, represas, algo gigantesco, ¿ok? Donde necesito unas superficies enormes, un estudio de superficie que se deben hacer y podemos obtener este tipo de análisis. ¿Okay? Aquí, por supuesto, vemos que o sea, lo que se estudia en este campo es el recorrido del fluido. ¿Okay? Si tenemos, por ejemplo, poblaciones aledañas, tenemos que simularlo antes de construirlo para evitar, según el caudal puesto a principio, a inicio, evitar la inundación en ciertos poblados cercanos. Bueno, y también esto está relacionado a la topografía del terreno, ¿ok? Entonces aquí se ve, por ejemplo, esto ya es una represa que se estaba creando, se simula. Vean que los detalles en represa no deben ser, o sea, no es necesario que sean de minucioso detalle. Eso también es otro tema, ¿ok? No es que cuando usted va a analizar una pieza tiene que hacerlo con los mínimos detalles y hasta con la tuerca y y las cositas pequeñas que no, eso no. Los detalles lo guardan para los planos. Para las simulaciones, mientras más básico, mejor. Lo que sí usted debe estar pendiente en cuanto a simulaciones es que el modelo que usted coloque a analizar debe cumplir con las especificaciones de llegarle a la realidad a lo que usted quiere hacer. Es decir, en resumidas cuentas, para que no se enrede. Así el modelo sea básico, ¿verdad? El análisis me tienes que dar un resultado aproximado a la realidad, ¿ok? Entonces, no es que la represa, por ejemplo, la va a colocar sin estas dos eh, eh, montantes, ¿no? Que están allí. No. O sea, si no la coloca, entonces no tendríamos el resultado del fluido o de los vórtices que se generan en este lado, ¿no? Por decirlo, estas dos columnas que están aquí o estos dos muros. ¿Ok? Si lo colocáramos tan básico que solamente dejáramos una abertura aquí. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que la representación gráfica que tú hagas de tu modelo a analizar tiene que tener lo más básico, pero que
te cumpla para que el resultado te dé a la realidad, aproximado a la realidad. ¿Ok? Entonces, también pendiente con esos temas que a veces suceden en muchos, en muchas, o sea, hay muchos problemas en cuanto a la ejecución de este tipo de problemas. ¿Ok? Bueno, en consistencia tenemos también el IBER y el IBER, que es un software muy interesante. Aquí tenemos el primer software que es el, si mal no recuerdo, ECRAS. Aquí está, el ECRAS. Debe decir el AGRAX. Es el ECRAS. Este es el ECRAS. Es un software muy parecido al IBER. ¿Okay? El IBER es un software español. Este, si mal no recuerdo, creo que también lo es, o si no es alemán. Es muy utilizado también, muy parecido, ¿no?, al Flow 3D. Se utiliza para este tipo de simulaciones, ¿no? Si pueden ver aquí, simulaciones de inundación. Este, aquí podemos observar que estos software se utilizan para superficies enormes, ¿no? No para superficies más pequeñas. Entonces, por ejemplo, aquí vean una simulación, como les había comentado anteriormente, que se puede hacer en 2D. No es necesario en 3D como les mostré en Flow 3D. No necesariamente debe ser así. Y a veces los ingenieros utilizamos el recurso de hacer simulaciones, por ejemplo, como esta de inundación, en 2D para que no genere tantos recursos, o sea, no tome tantos recursos de la máquina, ¿ok? De la máquina que estás utilizando el software. Y es válido porque te da los resultados correctos en, en cuanto a lo que tú deseas, ¿ok? Todo está sujeto al requerimiento del problema. Todo está sujeto a eso. Y bueno, también, por supuesto, los criterios del ingeniero. Bueno, y por último, para culminar, un poco hablando de la integración del CFD con la metodología BIM, ¿ok? Aquí tenemos este gráfico que lo hemos mostrado en muchas presentaciones en cuanto a lo que es la metodología BIM y un poco quería graficarles dónde podría hacerse este tipo de soluciones de CFD. ¿Okay? Bueno, en primera instancia, en cuanto a un BIM parcial de diseño, eh, si quieres les doy una breve explicación de lo que estamos viendo antes de continuar. Seguro no hay un ingeniero de civil aquí, ¿no? O arquitecto. El BIM, lo que le llamamos la metodología BIM, es la representación digital de las características físicas y funcionales de las edificaciones. ¿Okay? Estos modelos son modelos inteligentes porque la información que va obteniendo de cada una de las áreas que componen la ejecución de un proyecto completo va generando un consolidado, el cual le llamamos Big Data. ¿Okay? Eso es lo que ya se conoce como Big Data. Les apelo a todos los muchachos que me están escuchando, creo que Juan y Paul nada más que están acá, que se metan mucho a la tecnología porque a la final va a arropar, ¿ok? Va a arropar a lo que nosotros hemos conocido de los ingenieros de la antigüedad, ¿no? Por ejemplo, bueno, mi papá es ingeniero civil de la uni de los años, ni me acuerdo. Yo soy venezolano, sí, pero mi papá es peruano, ¿no? Entonces, el ingeniero de la uni, pero nunca en la vida trabaja con computadores. Entonces, aquí ya es un punto menos. Por ejemplo, si ya estuvieras en Chile, por supuesto que no harías nada porque todo es en BIM allá, ¿ok? Entonces, ahí es la tecnología, está arropando ya a estas generaciones antiguas, ¿no? De hecho, han tenido problemas en Chile esta parte, ¿no? De los ingenieros que igual han tenido que saltar o nivelarse, ¿no? En cuanto a este tema. Entonces, como le había comentado, esta metodología es posible una vez que cada persona o cada área en sus respectivas departamentos, por ejemplo, el departamento de proyectos, ¿no? Que lo que realiza es el diseño completo de la edificación, tiene un departamento de arquitectura, otro de ingeniería estructural, otro de instalaciones y documentación, que realizan todo el proyecto completo de la edificación a construir. Luego que hacemos estos
este diseño completo, en el cual también está incluido algunos análisis, viene uno a una etapa de análisis pero un poco más profunda, donde podemos hacer análisis solares, análisis energéticos, análisis de interferencia y por último análisis de ambientación, que aquí es donde entra el CFD. ¿Okay? Entonces el CFD en esta integración a esta metodología se encuentra en dos partes fundamentales. En la parte de ambientación, análisis de ambientación, y en la parte de análisis estructural. ¿Okay? Yo quisiera que vean, por ejemplo, aquí este estadio. Esto es un típico caso de CFD aplicado a edificaciones, donde se genera un modelo para verificar todo lo que es el recorrido del viento en la edificación, precisamente para verificar dos cosas fundamentales. Uno, de que el techo no salga y se desprenda a través de las fuerzas del viento, y otro, que no se generen vórtices en puntos muy críticos y que puedan colapsar la edificación. Entonces aquí lo que hacemos es el estudio del viento, ¿no? A través de toda la topología de la edificación, y hacemos los respectivos análisis para obtener los resultados que queremos. ¿Okay? Aquí vean que es muy versátil. Este es Autodesk CFD, tiene un complemento con Autodesk Flow Design, donde solamente ve la parte de fluidos, ¿no? Él se compone en varios, en Autodesk CFD, Autodesk Flow Design, y tiene integración, por ejemplo, con el Inventor, que es donde tú puedes hacer la pieza. ¿Okay? Recordemos que para llevar, por ejemplo, este estadio, vean que no está detallado completamente. Yo no veo allí los asientos, yo no veo allí los arcos. Es decir, no se pongan a detallar minuciosamente, hagan un modelo básico que les dé el resultado que ustedes desean. ¿Okay? Un resultado correcto. Eso es muy recomendable a la hora de hacer este tipo de análisis. Correcto. Quisiera también mostrarle, ahorita, luego, este ya está terminando. Esto es el viento, no crean que es agua, es viento. Estamos aquí analizando el aire. Vean que en pleno análisis y simulación, aquí ya estamos simulando, ¿no? Yo puedo ir de un lado hacia otro y puedo ver cómo se va comportando, ¿no? Aquí vean que se genera una especie de remolino que posiblemente sea un factor a considerar a la hora del diseño, ¿no? Entonces, esto siempre se hace con un prediseño. Se utiliza mucho el Formit para esto, ¿no? Vean que aquí es solamente un prediseño, no es el diseño completo, que era lo que les había comentado anteriormente, ¿no? Y por último les voy a mostrar lo que es el análisis de ambientación, algo muy corto que también lo tiene Autodesk. Esto lo pueden buscar también en las páginas de Autodesk, donde vean que, por ejemplo, aquí tengo un salón donde se guardan estas servidores, ¿no? Estos servidores, por ejemplo, generan muchísimo calor. Voy a parar aquí el video para explicarle un poco esto, ¿no? Esto, lo que en resumidas cuentas, lo que te está indicando es todas las aplicaciones que tú le puedes hacer, las aplicaciones que tienes, donde tú puedes aplicar estos software en distintos problemas. ¿Ok? Túneles de viento, análisis, por ejemplo, del viento en ciudades, no solamente en edificaciones de una categoría, sino en una ciudad completa. También puedes analizar el viento, puedes colocar, tal vez no se ve muy bien aquí, pero también en YouTube pueden encontrar estas simulaciones donde puedan ver que las edificaciones la colocan como una especie de caja, ¿no? Y con una altura que es la altura real, y hacen la corrida para ver los resultados, ¿no? Recuerde que todo esto se analiza en diseño, en la parte de diseño, para descubrir la mejor forma de que el viento no te afecte. ¿Ok? Igual que, por ejemplo, un carro. Lo que se utiliza ahí es la mejor forma para que la dinámica no se genere de buena manera. ¿Ok? La dinámica, la aerodinámica del carro. Entonces, este tipo de software, por supuesto, es para ello también. ¿Ok? Water Management, operaciones ¿cómo le llamamos? Cuartos de operaciones. Esto es, por ejemplo, en los hospitales,
cuando te van a operar, un ejemplo, ¿no? Hay un sistema que tiene que estar purificado el aire, entonces justamente donde está la cama de operaciones existen estas canales de ventilación en el cual tienes que estar ventilando en cierto tiempo y a ciertas especificaciones para que no contamine a la hora de abrir. ¿Ok? La herida y todo esto. Bueno, esto es ingeniería, hermano. Bueno, aquí estamos también, por ejemplo, Atrium Design. Por supuesto, esto es para verificar el diseño geométrico, por decirlo así, del exterior de una edificación completa. Y bueno, descubrir los vórtices que se me generan en ciertos puntos, ¿no? Eso es importante también, eso también es muy conocido. Data center, a lo que se refieren a estos cuartos donde se guardan muchos servidores y genera una temperatura, por decirlo así, muy alta, ¿no? Extremadamente, entonces también necesitas refrigerarlo correctamente y hacer simulaciones precisamente para ello, ¿no? Para que estas cosas no se derritan ahí. Entonces, hay muchísimas aplicaciones, creo que esto se queda corto. También vemos aquí control de contaminación, también lo puedes hacer. Existe otra que son análisis de fuego, una vez también hice una de ellas, hicimos un análisis de incendio, ¿no? En donde colocamos esta llamarada en X sitio y vimos más o menos cómo se replegaba el humo en toda la edificación, ¿ok? ¿Para qué? Para descubrir dónde colocar eh, las puertas de salida más grandes, ¿no? Que son las puertas de emergencia, que llamamos. ¿Okay? Bueno, en un espacio pequeño, por ejemplo, como un cine, no es necesario porque es un cuartito, ¿no? Pero en una edificación grande, por supuesto que sí, no sabemos para dónde correr y te mueres ahí. Entonces, bueno, esas son diferentes aplicaciones que tenemos, ¿ok? Seguimos aquí viendo un poco, ¿no? Lo que le había comentado anteriormente. También puedes hacer, ahí ves un análisis solar donde el sol se va moviendo y la sombra ves que va cambiando. Y bueno, lo que le había comentado anterior, la parte del viento, aquí está la parte de la ambientación, ¿no? Interesante. Esto todo pertenece al área MEP de lo que es los análisis en la metodología BIM, que es Mechanical, Electrical and Plumbing. Y bueno, muy interesante, por ejemplo, aquí vean la concentración de personas que hay, todos estos software, sobre todo, bueno, el CFD en sí también tiene la capacidad de darte, de que tú puedas declarar una masa o un sólido como una persona y todavía te pide en sí el metabolismo de esta persona, porque en diferentes metabolismos podemos generar más dióxido de carbono y en cantidades masas de personas en un espacio reducido puede generar contaminación hasta muerte, ¿no? Acuérdate mucho de dióxido de carbono si no tienes una buena ventilación y extracción, ¿ok? Hay sistemas de ventilación y hay sistemas de extracción. Por ejemplo, aquí podemos observar este análisis, lo están haciendo algo muy simple. Este es el tutorial que tiene Autodesk en su plantilla, en su planilla de Autodesk FD, donde están dos personas allí, ¿no? Y esto tiene, por ejemplo, colocado ya el metabolismo de una es diferente al de la otra, dependiendo de su peso, su masa corporal, y bueno, hacen estos tipos de análisis, ¿ok? Y esta es la última foto de la parte de la que le había comentado de la, que le voy a colocar, ¿no? Del sistema de ventilación que necesitan, ¿no? Las salas operatorias. ¿Okay? Vean que el fluido debe comportarse de esta manera. Siempre acá para evitar contaminación en las heridas por agentes externos. Y bueno, siempre una salida, o sea, una entrada y una salida. Esto rojo es una salida, aquí también hay una salida por aquí, ¿no? Hay una abajo y una arriba. Generalmente se encuentran abajo por diferencia de presión, pendiente con ese tema también, ¿no? También, por ejemplo, me tocó un problema en una mina y resulta que todas las ventilaciones, extracciones estaban arriba no era eficaz. ¿Por qué? Bueno, la diferencia de presión siempre te va a llevar para abajo, ¿no? Entonces, arriba estaba limpio y abajo estaba sucio, o sea, una locura, ¿no? En lo que es el sistema o el aire, ¿no? En sí. Bueno, estimado, esta es toda mi presentación. Espero que les haya gustado. Gracias, ingeniero. Excelente ponencia. Esto fue todo por el día de hoy. Espero les haya gustado. Síganos en nuestras redes sociales por Facebook y YouTube, Janosop Systems con S al final y Systems en Instagram, Janosop Systems.
Muchas gracias por escucharnos, saludos a todos de Perú y espero que tengan excelente noche. Muchas gracias.